Numeral, estamos fritos con. Numeral, estamos fritos con. Bueno, esto en el marco, Paola, de un festival que se está haciendo en Bogotá muy importante, que es el Festival de la Fritanga, el Fritanga Fest, que busca además apoyar a todos los negocios que se dedican a este tipo de producción eh, alimentaria, podemos decirlo, Sí, sí, sí. en el centro del país. Ahora, numeral, estamos fritos con descubrir la cantidad de fritos que hay en el país. No, eso es lo que vamos a ver después de la 1 de la tarde. Sí, Juan Pablo, porque vean, no solamente como mencionaban ahorita que la longaniza, la morcilla, la papita criolla, que es como lo que se come al interior o en el centro del país, sino también la arepa de huevo, el chicharrón, el Claro. chorizo, las marranitas, los aborrajados en el valle. En la costa hay muchísimos Uy, qué más rico, fritos. aborrajados. Uy, sí, qué delicia, además a esta hora, que es la hora de almuerzo. No, Y por eso vamos a hablar de todos esos fritos. Vamos a hacer un recorrido por la grasa, por numer- los fritos. recorrido por la gracia. Numeral, estamos fritos con. Andrea, buenas tardes. Le voy a empezar a leer algunos comentarios que llegan con Buenas tardes. numeral, estamos fritos con. @ebordamono escribe. Numeral, estamos fritos con la inseguridad en todo el país. @patiboj. Numeral, estamos fritos con. Visité en Barranquilla una mesa de fritos. ¡Qué locura! Eso sí, llegan directo al torrente sanguíneo. Carimañolas, arepitas, fantástico. Andrea, numeral, Se ¿estamos antoja. fritos con qué? Estamos fritos para mí con el tema de la justicia en Colombia, que es el problema de donde se desprenden otros también, la inseguridad, y es lo que más toca a los colombianos. Yo creo que ese es un tema pendiente. El tema de la justicia, para mí, estamos fritos aún en justicia en Colombia. Y recuerde que es que hay una reforma pendiente desde hace mucho tiempo cuando ya le intentaron meter algunos micos en el Congreso, pero para mí estamos fritos en justicia. Y Pa- sabe también con qué estamos ¿Con fritos. qué estamos fritos, Juan Pablo? Paola? Con la idea que está rondando por el Congreso de eliminar la ley de garantías y la reforma al Código Electoral, que además incluiría lo que, según han denunciado algunos congresistas, pues el tema de la huella, del voto digital en cualquier parte del mundo, cosa que no se aplica o que no tiene establecido ningún país y que podría generar fraudes electorales en las próximas elecciones. Estamos fritos con eso y hay que ¿Y hay ponerle noticias mucho sobre ojo. eso? Porque hay una proposición de la representante Juanita Gobertus que dejaría viva la ley de garantías. Estaremos pendientes de la actualización de esa noticia. Numeral, estamos fritos con. Mauricio, ¿con qué estamos fritos? Ya nos vamos a ir con el debate. Los paramilitares deben ir a la JEP, pero ¿usted qué nos quiere decir sobre estamos fritos con? Con la pandemia, Juan Pablo, eso nos tiene a todos muy fregados, no podemos salir, pero de todas maneras hay mucha irresponsabilidad en las calles y con eso sí estamos muy fritos. La gente está descuidada, está como si fuera inmune, salen, se reúnen, vemos incluso hinchas hablando de fútbol, porque hoy tenemos fútbol también, juega la selección Colombia con Uruguay, entonces hay muchos hinchas de algunos equipos que se reúnen previo a los partidos y eso, hombre, está generando muchos focos de contagio y hay que ponerle cuidado, hay que ser conscientes que estamos en pandemia y todavía no podemos arriesgarnos. Entonces yo creo que estamos fritos con eso. Numeral, estamos fritos con. Le leo comentarios. @bogotana1994. Numeral, estamos fritos con la educación sexual. Embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina, según Naciones Unidas. @manantial71. Numeral, estamos fritos con la nueva comida, que no sé qué es lo que tiene, que a todo el mundo enferma, aunque coma como pajarito. Los abuelos comían fritos abundantes y eran unos robles. No es que hayan cambiado los tiempos, son las políticas. Numeral, estamos fritos con. Bueno, y escribe @baespiniña. Estamos fritos con la inseguridad en Bogotá. Opine ya en Twitter, numeral, estamos fritos, y es el momento para que usted se conecte con nosotros, porque nos vamos con nuestro debate. ¿Los paramilitares deben ir a la Jurisdicción Especial de Paz? El presidente dice que no. Conéctese. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Numeral, estamos fritos con. Numeral, estamos fritos con. Un saludo para todos los que están a esta hora conectados con nosotros a través del Facebook Live.
Sara Susana Rojas, estamos fritos con los ladrones. @DCAP González, bueno, estamos fritos con la W, está llena de mamertos, dicen, bueno, está bien, gracias. Saludo también a Camila Huitrago Arevalo, numeral, estamos fritos con el sistema de justicia de nuestro país que condena al inocente, premia al delincuente. Bueno, Mauricio, ¿por qué razón se abre la discusión sobre si los paramilitares deben o no deben ir a la Jurisdicción Especial de Paz? ¿Qué es lo que pasa? Juan Pablo, en las últimas horas el presidente Iván Duque manifestó que los ex jefes paramilitares, hizo referencia exclusivamente a ellos, que no pueden venir al país a someterse a una justicia transicional, tratando a través de, según él, artilugios, evadir la prisión efectiva, la cárcel, y que en ese sentido ellos deben venir a comparecer en el marco de justicia y paz, dicen, y pues se supone también en algunos casos a la justicia ordinaria, porque recordemos que algunos de los ex jefes paramilitares perdieron sus beneficios, como es el caso de Jorge 40, el caso, digamos, de Salvatore Mancuso. Él ha continuado trabajando o por lo menos colaborando con la justicia transicional de justicia y paz, en el marco de esa justicia y paz, colaborando, dando información y participando en las audiencias virtuales, y recientemente recordemos que también participó en una de estas. Pero escuchemos, Juan Pablo, qué fue lo que exactamente dijo el presidente frente a la situación de los paramilitares que buscan someterse a justicia y paz. Por eso aprovecho también este espacio para hacer un llamado constructivo a la reflexión nacional. Y es el llamado a que en Colombia no se edifique ningún vestigio de impunidad. Las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia o grupos paramilitares eran terroristas y deben ser castigados. Se entiende que muchos de ellos se sometieron a la transicionalidad de justicia y paz y que en la transicionalidad existía la posibilidad de una reducción sustancial de la pena, pero no la ausencia de la misma. Y que no pretendan quienes fueron extraditados que van a llegar al territorio nacional a buscar con artilugios vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente. Ellos tienen que venir a presentarse a justicia y paz y tienen que cumplirle a la justicia colombiana con las penas que fueron definidas y que entrañan también una sanción intramural. Pues esa es la expresión del presidente, Mauricio, eso es lo que dice, y sobre todo señalando que ellos ya tuvieron su justicia y que ahora pues bajo ninguna circunstancia, considera él, debería entonces abrirse la puerta para que reciban beneficios jurídicos, rebajen la pena, en penas y demás si se someten a la Jurisdicción Especial de Paz. Sí, señor, y recordemos que los paramilitares o los llamados jefes de estos grupos de autodefensa, ellos pagaron penas, o la mayoría de ellos, entre 8 años de prisión, era lo establecido en Justicia y Paz, de acuerdo con lo que se negoció con este grupo de autodefensa. Sin embargo, pues algunos de ellos estuvieron por fuera del país pagando penas, como es el caso de Salvatore Mancuso, de Jorge 40 y otros que estuvieron allá pagando penas por narcotráfico de 9 años y que ya están de regreso al país. Pues la pregunta es esa, si ellos deben nuevamente someterse a la justicia aquí en Colombia y pagar esas penas, o si se les conmuta con las que ya cumplieron. Sin embargo, vamos, Juan Pablo, a analizar con los invitados quienes han decidido participar gracias a esa invitación que se le hizo aquí en Sigue la W, y los saludamos. Muy buenas tardes al doctor Jaime Granados Peña, abogado penalista, y bueno, le pregunto inicialmente, doctor Granados, ¿usted está de acuerdo con estas declaraciones del presidente Iván Duque en el sentido de que los ex jefes paramilitares lleguen al país pero que paguen sus condenas, ya sea en justicia ordinaria o en justicia transicional, en este caso justicia y paz, y que no se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz buscando quizás una libertad? Buenos días a todos los oyentes de la W Radio. Efectivamente, acierta el señor presidente Iván Duque cuando manifiesta algo que forma parte de nuestra Constitución, nuestro régimen legal, y es
el deber objetivo que Colombia tiene de sancionar todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los antiguamente llamados y mal llamados jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y demás organizaciones terroristas que se dedicaban a actividades paramilitares. En el marco jurídico vigente para la época de los hechos que ellos cometieron y conforme al principio de juez natural, debían ser juzgados por jueces ordinarios y sometidas a penas que podían estar entre 40 y 60 años de prisión, en la mayor parte de los casos. Sin embargo, dentro de un proceso que el país conoció como Justicia y Paz, se permitió la reinserción, el desarme y reincorporación de miles de colombianos y por supuesto de los jefes de esas organizaciones criminales que voluntariamente se sometieron. Sin embargo, sabemos que varios de ellos fueron extraditados por temas relacionados con narcotráfico, que varios de ellos siguieron colaborando con la Administración de Justicia y por tanto no quedaron técnicamente fuera de Justicia y Paz. Es decir, que están sujetos a esa ley de Justicia y Paz, a unas penas que oscilan entre 5 y 8 años máximo de prisión, mucho más favorables que desde 40 a 60 años, pero que ahora no pueden entrar a buscar beneficios bajo el sistema de la ley de justicia especial de paz, diseñada para los que no se sometieron en esa ocasión, diseñada básicamente para la guerrilla de las FARC con que se negoció y otras guerrillas que hubieran aceptado ese marco, y para algunos agentes del Estado que voluntariamente entren en ese caso, como algunos militares lo han hecho recientemente. Entonces, lo que se trata aquí es entender que el principio es la no impunidad. Es un deber que tiene Colombia que debe respetarse. Y que aquí se ha abierto una posibilidad que fue la ley de justicia y paz, que es bastante generosa en la medida en que limita una pena que era hasta de 60 años y la limita a 8 años. Pero pretender además cambiar eso por una impunidad, que es la justicia especial para la paz, sería un desconocimiento de las obligaciones internacionales que tiene Colombia, un desconocimiento de nuestra Constitución y un irrespeto para las víctimas. Doctor Granados, los ex jefes paramilitares que estuvieron pagando condenas allí en los Estados Unidos, muchos de ellos ya superaron los 8 años de prisión que contempla la Ley de Justicia y Paz. Eso es, en ese sentido, no se conmuta, digamos, esa detención preventiva o esa detención intramural por la cual estuvieron pagando sus delitos allá. O ellos tienen que regresar nuevamente aquí al país y también pagar otros 8 años de prisión intramural como corresponde, sin tener en cuenta que ya llevan este tiempo detenidos. Hay que distinguir quienes siguen colaborando con la justicia, porque no todos lo hicieron, estarían dentro del marco de justicia y paz y por tanto se le aplicaría la pena de 8 años, pero esa pena de 8 años no es la que está en Estados Unidos, que es por narcotráfico, bajo la autoridad norteamericana, es una jurisdicción totalmente diferente a la nuestra, sino tendría que ser la que se paga en las cárceles colombianas. Ahí no cabe hacer una especie de acumulación de penas, porque son órdenes jurisdiccionales totalmente diferentes. Para quienes no colaboraron con la justicia y no estuvieron dentro del marco de justicia y paz, pues ellos quedaron por fuera de esos 8 años, se les aplica las penas ordinarias que pueden llegar hasta 60 años. Perfecto. Permítame un segundo, doctor Granados. Vamos a saludar al ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra. Ex magistrado, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Y bueno, desde su punto de vista, ¿es acertada esta petición o por lo menos esta recomendación que está haciendo el presidente Iván Duque en cuanto a que los ex jefes paramilitares no lleguen al país a someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que cumplan sus penas en justicia y paz y que sean efectivamente privados de la libertad cada uno de ellos? Buenas tardes y mucho éxito como hasta ahora lo han venido teniendo. Mire, observemos lo siguiente. De acuerdo con la Constitución Política, tal vez es el artículo 201, la función que tiene el gobierno en relación con la administración de justicia es la de prestar su colaboración para el cumplimiento de las providencias judiciales. Desde ese punto de vista, el presidente de la República tiene vedado por Ministerio de la Constitución impartir instrucciones u órdenes a la Administración de Justicia y debe tener en cuenta que, como presidente de la República,
y máxima autoridad administrativa. Como decía el doctor López Miquelsen, las palabras del gobierno son actos de gobierno. De manera que lo que resulta en este momento sorprendente y tal vez lesivo de la independencia de la rama judicial es que se pretenda de una vez, de esa manera, tener injerencia sobre decisiones que quedarían dentro de la órbita de la jurisdicción. Y por esa razón, si algunos que fueron miembros de los grupos paramilitares se presentan ante la JEP para declarar, por ejemplo, ante la Comisión Investigadora de la Verdad, para sentar criterios de carácter histórico sobre qué fue lo que ocurrió en Colombia, no le corresponde al presidente de la República anticiparse a decir, porque eso ya es un acto de gobierno, que la JEP no los pueda recibir para ese efecto. Y si considera la JEP, en virtud de una solicitud que ellos formulen, que deben ser objeto de decisiones que queden dentro del marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues esa es la decisión que tomaría en ejercicio de la función pública y como órgano constitucional, sin que eso signifique que esa es una jurisdicción para la impunidad, porque Colombia administra justicia como Estado soberano de acuerdo a las reglas contenidas en la Constitución. Si ellos deben ser objeto o no de responder por su conducta ante la jurisdicción ordinaria o ante la JEP, lo tienen que resolver conforme a la Constitución y conforme a la ley los jueces, pero sin la injerencia del Ejecutivo, porque eso es destruir una de las bases mismas del Estado republicano, democrático, de derecho, que implica que se respete la autonomía de las funciones de cada una de las ramas del poder público. Exmagistrado, permítame porque quiero contrastar esto con el abogado Jaime Granados. Doctor Granados, desde su perspectiva, ¿está invadiendo los terrenos del Poder Judicial el presidente Iván Duque al decir que los ex jefes paramilitares no pueden gozar de la justicia transicional y no podrían ir a la JEP? ¿Ahí se está extralimitando el presidente Duque? Pablo, de ninguna manera. En eso quiero ser muy categórico. Recordemos que aquí no estamos hablando de un caso de la justicia ordinaria, en donde, como dice muy bien el magistrado Beltrán, no debe interferir de ninguna manera el gobierno. Aquí estamos hablando del marco de justicia transicional, que forma parte de las facultades que el presidente de la República tiene para lograr el cometido superior de la paz, conforme al artículo 189 de la Constitución Política. Así fue que se negoció Justicia y Paz en el año 2004 y así fue como también se hizo esta negociación con las FARC en el año 2016. En consecuencia, estamos hablando de facultades que tiene el jefe de Estado para asegurar la paz. Ese es su cometido constitucional y no está haciendo ninguna interferencia. Lo que está diciendo es que no puede Colombia incumplir compromisos internacionales del cual él es responsable como jefe de Estado frente a la no impunidad de los graves crímenes de derechos humanos. Es que recordemos que estos jefes paramilitares no están acusados precisamente simplemente de asaltar un banco o de escalmar recursos particulares o públicos, por muy grave que ello sea. Estamos hablando de masacres, de asesinatos, homicidios colectivos, de violaciones, de delitos que algunos de ellos han reconocido en más de 700 homicidios con personas protegidas. Estamos hablando de los peores crímenes que se registran en los anales de la historia de Colombia. Y se cambió esas penas severas de no menos de 40 a 60 años por una de 5 a 8, siempre y cuando contribuyeran con la paz. Y eso es del cometido del presidente de la República. Y ahora se pretende pasar a un esquema totalmente diferenciado, que es lo que se negoció con las FARC, que genera un esquema de impunidad en la medida en que no tiene un solo día de cárcel, como lo hemos visto. Aquí lo que el presidente simplemente está diciendo es que no se puede confundir lo que es justicia ordinaria con justicia transicional.
Si fuera justicia ordinaria, el presidente no tiene nada que decir y él no lo ha dicho. Pero si es justicia transicional, está diciendo, debe respetarse la que se acordó con ellos, con el presidente de la República de la época, que era un esquema ante los jueces especiales de 5 a 8 años. No este que negoció Perdón. el gobierno nacional con las FARC, que implica ni un solo día de cárcel. No, no es eso. Perdón, doctor Granados, con mucho respeto, la discrepancia en este punto no es esa. La discrepancia no es si el presidente de la República es el jefe del Estado y la suprema autoridad administrativa, como lo dice el artículo 189 de la Constitución, y si tiene como función constitucional mantener y restablecer el orden público. Esa no es la discrepancia. La discrepancia es otra, y lo digo yo que salvé el voto cuando se aprobó la Ley de Justicia y Paz. No, la discrepancia es otra. La discrepancia es que la JEP ya es hoy un órgano de carácter constitucional y con la ley estatutaria de la JEP se le ha incorporado una serie de principios, entre otros el del sometimiento al principio de la independencia para su actuar, de manera que el presidente de la República pudo intervenir a través de sus ministros seguramente en las etapas anteriores, pero incorporada ya la JEP a la Constitución, la JEP tiene rango de carácter constitucional como lo tiene la jurisdicción ordinaria, y no es el presidente de la República quien debe decir quién sí y quién no se puede acoger al régimen de excepción previsto para la JEP o debe quedar en el régimen de la justicia, de justicia y paz, que fue el que rigió cuando se pactó así con los paramilitares. No, Sí. no es eso. Y además hay que tener en cuenta que de la JEP quedan excluidos los delitos de lesa humanidad, de manera que no es cierto que esa sea una jurisdicción para la impunidad. Esa es una jurisdicción para buscar una justicia distinta a la justicia ordinaria, pero también incluida en la Constitución política. Sí. Y para las dos es una función pública que además se rige por el principio de la independencia judicial, lo que implica que el presidente de la República no puede ni directa ni indirectamente indicar qué debe hacer y qué no puede hacer la JEP como órgano constitucional que administra justicia. Ex magistrado, permítame, quiero leer algunos comentarios que están llegando a través de nuestro Facebook Live. Recuerde que usted se puede conectar en W Radio Colombia, también con nuestro numeral Estamos Fritos Con. Le leo lo que dice @Marcuelo P. Numeral Estamos Fritos Con. Lo de los paramilitares es de fácil lectura. A Uribe no le conviene que los paramilitares vengan y digan la verdad. Escribe también @QLO Zungo, numeral Estamos Fritos Con. Los delincuentes de cuello blanco, sus mansiones por cárcel. Escribe Oike Castro a través de Facebook. Parece que las instituciones trabajaran para los delincuentes y los ciudadanos de bien, ¿qué? Y escribe también en nuestro Facebook Live Eduard Fuentes, que la JEP lo reciba. Algunos políticos y empresarios le tienen miedo que Colombia sepa la verdad. Paola, su pregunta, por favor. Sí, es para el exmagistrado Beltrán Sierra. Exmagistrado, independientemente de lo que dijo el presidente, y pues ya nos quedó muy claro su comentario sobre que no puede haber una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, yo sí quiero que usted nos explique por qué es importante que estas personas, estos exparamilitares, vayan a la JEP, porque independiente o más allá de que ya hayan pagado penas o que vayan a pagar penas intramurales, pues sí hay unas víctimas que están reclamando una verdad que solo en esa instancia ellos podrían dar. Observemos, la JEP tiene una función jurisdiccional y una función que se la dio la Constitución de averiguar cuál fue la verdad en todos estos años dolorosos de la historia colombiana. En la función de averiguar la verdad, para reconstruir la verdad histórica, se dijo expresamente al crear la JEP que esa función no es jurisdiccional y que quienes allí declaren no
lo declaran bajo un proceso de carácter judicial, sino de averiguación de la verdad. En ese sentido, no se le podría negar a ningún colombiano que contribuya a esclarecer la verdad. Y las víctimas están esperando precisamente que la verdad pueda establecerse. Otra cosa es el juicio individual, particular y concreto que se pueda hacer a algunas personas en la otra función que cumple la JEP, que es judicial, sometida a las pruebas y con una función restaurativa, no de carácter sancionatorio únicamente, sino también restaurativo, y además de eso, con unas penas que no son impunidad, sino que son penas que van graduadas de acuerdo con la Constitución y conforme sea la colaboración pronta o sea tardía o finalmente no se preste, para imponer penas de duración distinta. Sí. Eso es totalmente distinto a hablar de que esa es una jurisdicción para la impunidad. Vamos con el doctor Jaime Granados. Andrea, le leo 3 comentarios que llegan a través de Twitter con el numeral Estamos Fritos Con. Escribe @ValenciaGuille8, numeral Estamos Fritos Con, que los paras vayan a la JEP, pero virtualmente desde la cárcel, no más impunidad desde la JEP. Ahora todos los que quieren evadir la cárcel van a la JEP. @Hijogil1, numeral Estamos Fritos Con. Esa vaina que en Colombia son más importantes los delincuentes que la gente honesta y trabajadora, y que eso cada día lo promuevan, día a día. Numeral Estamos Fritos Con. Le leo un comentario más que llega a esta hora con el numeral Estamos Fritos Con. Escribe @cjavar, numeral Estamos Fritos Con, que olviden el principio de favorabilidad. Y también escribe @devero3232, Andrea, numeral Estamos Fritos Con, esos que se oponen a que se diga toda la verdad en la JEP. Doctor Jaime Granados, yo quiero ir un poco más allá y es entender el contexto actualmente, que es lo que está sucediendo. Recordemos que antes de esta declaración y advertencia en un tono muy fuerte y enérgico que hizo el presidente Iván Duque a los ex jefes paramilitares, pues desde Estados Unidos ha estado rindiendo pues declaraciones, algunas entrevistas, unos audios, unos encuentros en la Comisión de la Verdad, también otras declaraciones en Justicia y Paz de Barranquilla. Salvatore Mancuso ha dicho que todavía tiene verdades por contar ante Colombia y que en Justicia y Paz pues prácticamente se quedaron cortos. Entre ellos pues salpica a exfuncionarios del gobierno Uribe, también quejas que él tuvo con el gobierno Uribe y que los extraditaron rápidamente para que aquí no se supiera la verdad, según él. También menciona al ex vicepresidente Francisco Santos. Le pregunto entonces concretamente, ¿no será entonces esto una injerencia del presidente Iván Duque para que no se conozcan otras verdades que involucrarían al gobierno de su mentor político, según Salvatore Mancuso? Doctor Granados. Nada más alejado de la realidad, Andrea. En esto quiero ser muy claro. Primero, porque tengo que responderle al doctor Beltrán. En modo alguno el presidente está saliendo de su ámbito de funciones. ¿Por qué? ¿A quién le corresponde la política criminal del Estado? Al presidente de la República. ¿A quién le corresponde asegurar el orden público? Al presidente de la República. ¿A quién le corresponde el marco de la justicia transicional, que efectivamente los compromisos internacionales de Colombia se cumplan? Al presidente de la República. Así que en este caso, el presidente lo que está es cumpliendo con su deber. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a tener un presidente que lo que hacía era defender a los más graves criminales de Colombia, como lo hizo el presidente Santos, y no precisamente defender a las víctimas y defender a los ciudadanos. En el caso específico del señor Salvatore Mancuso, hay que decirlo que él, como todos los que delinquieron y que fueron extraditados, tuvieron la oportunidad durante más de 15 años casi para decir lo que tenían que decir en múltiples diligencias de colaboración con la justicia, porque debe quedar claro que cuando fueron extraditados se convino con el gobierno de Estados Unidos un protocolo de cooperación que permitiese que las autoridades colombianas de carácter judicial pudieran acceder a ellos para que siguieran contribuyendo, como muchos lo hicieron, con múltiples declaraciones que sirvieron para decisiones judiciales tomadas en el ámbito de justicia y paz. Recordemos que en Colombia
De los cerca de 75.000 desmovilizados, cerca de 40.000 se hicieron en el gobierno del presidente Uribe y en donde se logró buena parte de avanzar en el proceso de verdad histórica y jurídica. Ahora bien, debo decir que en modo alguno el presidente Duque ni nadie ha sostenido que una persona, cualquier colombiano que quiera, pueda ir a la Comisión de la Verdad, que es un ámbito no jurisdiccional, es un ámbito que no da ningún beneficio por sí solo, a decir lo que crea que puede servir a construir con la verdad. Hemos visto incluso que al expresidente Samper estuvo allá, al expresidente Gaviria también. Sí, a la cualquier Comisión de la ciudadano puede Verdad ir allá. Aquí es distinto. es Aquí una lo que están instancia buscando distinta. es unos beneficios que les permita no cumplir con las penas por los crímenes cometidos por fuera del marco de justicia Pero y paz. mire sobre lo que usted dice, De nuevo entramos en doctor discrepancia. Granados. Ya le damos la palabra a ex magistrado porque quiero contrapreguntarle, abogado Jaime Granados, porque usted dice que ellos tuvieron tiempo suficiente, 15 años, pero la verdad es que para nadie es un secreto que fue una apuesta importante para desmovilizar a los grupos paramilitares, por supuesto, pero Justicia y Paz se quedó corta porque ellos dicen que incluso estas verdades las han contado durante estos 15 años ante Justicia y Paz, pero la justicia ha sido insuficiente y muchas de esas declaraciones pues se quedaron sin que se pueda hacer justicia. Entonces, ¿habría una verdad que todavía algunos sectores no quieren que se conozca? Pues mira, Andrea, en esto hay que ser muy justos con quienes sí contribuyeron con la verdad. Hay más de 30 jefes paramilitares que se quedaron en Colombia, unos que se quedaron porque no hubo solicitud de extradición y otros porque la Corte Suprema negó esa solicitud. Y sin embargo, esos más de 30 jefes paramilitares declararon, contribuyeron con la verdad, cumplieron con 8 años de prisión de pena privativa de libertad, cumplieron con las víctimas y han seguido, después de obtener su libertad, colaborando con la justicia. Estos otros que fueron extraditados, algunos contribuyeron, otros no tanto, pero tuvieron 15 años para hacerlo. Y no se les está diciendo que no sigan colaborando. Por supuesto que es su deber que lo hagan, pero que lo hagan bajo las leyes que imperan, en este caso, justicia y paz. Que si quieren ir a la Comisión de la Verdad, que vayan, por supuesto, como cualquier colombiano. Lo que no puede ser es que se les cree un incentivo, no para decir la verdad, sino para mentir, yendo a un tribunal distinto, que es la JEP, para no obtener ninguna pena a cambio, porque eso de decir que cumple con las penas, las de naturaleza restaurativa, les quiero decir que en ningún tribunal internacional de los que hoy en día existe, cabe que para delitos de la gravedad de los que aquí conocidos, no exista una pena privativa de la libertad en un termo por lo menos entre 5 y 8 años. Aquí en Colombia, con la JEP se introdujo el que ni un solo día, y lo hemos visto, de hecho están en el Congreso varios de ellos. Numeral, estamos fritos con, vamos con el exmagistrado Alfredo Beltrán. Permítame un segundo, exmagistrado, quiero leerle algunos comentarios y continuamos con usted. @MDM Agudelo escribe, numeral, estamos fritos con los derechos humanos que solo aplican para los delincuentes. @JesusDerian75 escribe, numeral, estamos fritos con un Estado de Derecho vacío, sin verdadera representación, a la orden de criminales y corruptos que han poblado a Colombia de pobreza, inequidad, narcotráfico, impunidad, una repartición codiciosa de la tierra y las riquezas de los colombianos. Y @Orlandmey escribe, numeral, estamos fritos con la falta de justicia y claridad por parte del gobierno. Llevamos en eso desde toda la vida. Finalmente, @Valencia Guille escribe, numeral, estamos fritos con la JEP, que permitió que Santrich, Márquez y otros evadieran la justicia. Mauricio va con una pregunta para el exmagistrado Alfredo Beltrán, pero yo quiero hacerle antes una que retomo de una de las inquietudes que aparecen aquí con nuestro numeral, estamos fritos con. Puntualmente la hace @PSI Javi. Exmagistrado Alfredo Beltrán, usted nos mencionaba hace un instante el caso de los crímenes de lesa humanidad que quedan excluidos de la JEP. En el caso de Álvaro Gómez Hurtado, que fue declarado como tal, entonces los guerrilleros o exmiembros de las FARC que confesaron esto, ¿pierden los beneficios en el caso de Álvaro Gómez Hurtado? Bueno, con mucho gusto voy a intentar responder. Adelante. Lo primero, cuando se dice que al presidente de la República le corresponde la función de fijar la política criminal, como lo acabó de afirmar el doctor Granados, tenemos una equivocación, porque la política criminal del Estado se fija a través de una Comisión Nacional de Política Criminal en la cual tiene participación el Ejecutivo, tiene participación la Fiscalía General de la Nación,
tiene participación la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y luego, además, como es obvio, las grandes definiciones políticas sobre la política criminal del Estado corresponden al Congreso, no al presidente de la República, porque él es el jefe del Ejecutivo y es el jefe del Estado, pero no es todo el Estado ni absorbe las demás funciones de las otras ramas del poder público, como creo que en este caso sucede cuando expresamente la Constitución le dice que la función que debe cumplir como gobierno es la de prestar auxilio para el cumplimiento de las providencias judiciales, pero no la de tener injerencia en que irrespete la autonomía de los jueces o la independencia de los jueces garantizada expresamente por la misma Constitución política. En cuanto a lo que se refiere a los miembros del Congreso que están hoy ocupando unas curules en virtud de lo que se convino en el proceso de paz y en el convenio que se celebró en el Teatro Colón para el efecto, que tuvo como antecedente lo pactado en La Habana, está claro, ellos tienen esa prerrogativa de ser congresistas transitoriamente en virtud de un tratado que con ellos se celebró para buscar la paz por el jefe del Estado que tenía facultades para realizar ese pacto como jefe del orden público. Pero, qué pena lo interrumpo. Y aquí no se deduce que vaya a quedar en la impunidad el crimen del doctor Gómez Hurtado que todos repudiamos. No se trata de eso. Se trata simplemente de que ellos, según lo que han anunciado, se manifiestan responsables por autoría de ese homicidio y en consecuencia van a declarar lo que sobre eso sepan y la JEP tendrá que analizar en ejercicio de su autonomía y de su independencia sin que eso quiera decir que va a quedar en la impunidad. Porque está claro que habrá las sanciones que conforme a la Constitución, a la ley y con respeto a los tratados internacionales se deban adoptar por el juez, no por el Ejecutivo ni por órdenes del Ejecutivo. Exmagistrado, frente a la situación de los exjefes paramilitares, ellos tuvieron su oportunidad con Justicia y Paz, se sometieron a sentencias de 8 años de prisión con el compromiso de colaborar con la justicia, bueno, algunos fueron excluidos y demás. Sin embargo, ahora ellos buscan someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz porque otorga una libertad inmediata, argumentando que ellos son o fueron financiadores de grupos paramilitares antes de ser cabecillas de estos grupos de autodefensa. En ese orden de ideas, el pronunciamiento del presidente Iván Duque al señalar como artilugios, no se puede interpretar esta situación o esta facultad que ellos están buscando para someterse como un artilugio, que ellos estén buscando someterse como terceros financiadores cuando se sabe de antemano que ellos fueron cabecillas, jefes paramilitares y pues que ya debieron haber cumplido sus sentencias y en ese caso venir a Colombia a continuar respondiendo, pero en el marco de Justicia y Paz sin necesidad de que vayan a la Jurisdicción Especial para la Paz. Que hay que resolver primero es si lo que ellos han afirmado son o no son artilugios para eludir unas sentencias. Lo otro es, las sentencias son para cumplirlas, pero eso no impide que hagan declaraciones y asuman responsabilidad por otras actividades, por ejemplo, por la de haber financiado como terceros a grupos que fueron sembradores de terror y de masacres en toda la República. Esos son dos cosas distintas. No podemos mezclar las dos para intentar buscar que los que quieren hablar no hablen y los que quieren asumir otras responsabilidades por las cuales no han sido juzgados no las asuman, porque eso sí es sembrar la impunidad. Doctor Alfredo Beltrán, exmagistrado, expresidente de la Corte Constitucional, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. A usted una feliz tarde. Muchísimas gracias y mucho éxito. Doctor Granados, feliz tarde. Doctor Granados, muchísimas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Un gusto tenerlo aquí en la Sigue la W.
Muchas gracias, Juan Pablo, pero quisiera responderle al doctor Beltrán Adelante, para adelante. mantener el equilibrio. Por supuesto. Simplemente decirle que en el caso de quienes tuvieron la oportunidad de contribuir con la verdad en el marco de justicia y paz y no lo hicieron, al incumplir con esa obligación no pretenden ahora recibir un doble beneficio con la impunidad en la JEP. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que reaccionar y ponerle un fin a tantos años de estar defendiendo esquemas jurídicos que propendan por la impunidad y no por la justicia ni por la verdad. Aquí lo que ha hecho el presidente es decir las cosas como son, y es que ni más ni menos que los colombianos no queremos más impunidad y que ahora pasar de burlarse de justicia y paz para venir ahora a someterse a la JEP es ni más ni menos que una burla a la justicia, y en ese sentido quisiera que dejar claro que tuvieron 15 años para decir la verdad. Ahora, ¿por qué pretenden sí decirla? ¿Por qué debemos creerles? Es como la historia del pastorcito mentiroso, ¿no? Pues le leo, doctor Granados, para despedirlo, dos comentarios. Uno que va en esa línea, @Sensei Vargas, escribe numeral, estamos fritos con las leyes y la justicia de nuestro país, que favorece más a los bandidos que a la gente de bien. Y uno que contrasta, @Hurley Gutimol, numeral, estamos fritos con quienes quieren ocultar la verdad confesada por los paramilitares. Doctor Granados, gracias, una buena tarde. Igualmente, Juan Pablo, felicidades. El abogado penalista Jaime Granados, el exmagistrado y expresidente de la Corte Alfredo Beltrán. Un debate, Mauricio, que todavía está abierto porque quedará en manos de la Jurisdicción Especial de Paz definir si se abre o no la puerta para que lleguen los exmiembros de grupos paramilitares a ese Tribunal de Justicia Alternativa. Hacemos una pausa, regresamos, sigue la W.